de las personas más singulares que ha habido en la inteligencia de la patria. Maestro, escritor, maestro en el sentido grande de la palabra, ¿no? Profesor universitario, investigador, militante cristiano de Cristo Rey, y mártir, el mayor título, que supera a todos los otros y que es definitivo. Nació el 22 de octubre de 1933 en Buenos Aires y fue un extraordinario estudiante de entrada, una persona capacísima. Manejaba, pese a su juventud, varios idiomas. Empezó con inglés, francés y alemán. Inglés y francés suelen conocer bien en la Argentina, pero alemán ya era algo difícil. Sin embargo, para un investigador es muy importante porque en esa época estaba todo en esos tres idiomas, traducido a esos tres idiomas, al inglés, al francés o al alemán. Después conoció latín y griego, y además italiano y portugués. Además tenía una gran formación artística. Piano tocaba, guitarra y teatro vocacional. Una inteligencia, un alma fuera de lo común. A los 15 años siguió los cursos de Membiel, de Suma Teológica. Eso formó su inteligencia en esa edad de las preguntas peligrosas. Y heredó de Membiel el rigor dialéctico, el tomismo esencial y la vocación intelectual de combatiente, el apostolado de la inteligencia. Después, los estudios formales como filósofo los hizo en Canadá, en la Universidad de Laval de Quebec, y se recibió de licenciado en 1963 y de doctor en el 68 por una tesis escrita en francés sobre la existencia y naturaleza de la deliberación. Esta tesis está siendo traducida por el doctor von Buren, así que vamos a poder contar con ella en algún momento, espero, que es actualmente uno de los estudiosos más importantes sobre el pensamiento de Carlos Saqueiro. Fallecido el gran Héctor Hernández, que hizo un libro extraordinario que tienen acá, compilando testimonios de muchas personas que ya no están, por lo tanto llegó justo para tener el testimonio de esas personas que vivieron con Saqueiro. Bueno, ahí pronto tuvo cátedras y tenía una vida espléndida de intelectual en Canadá, pero lo llamaban la patria. Era vivir y morir por la Argentina, ¿no? Su gran amor a la patria lo hizo volver. Me hace acordar de Carl Schmitt, un gran filósofo alemán de derecho, que había sido perseguido por el hitlerismo también, por ser católico, y inficionado de teología jesuita, y cuando llega, a pesar de que estaba prohibido desde el año 37, cualquier libro de él, cuando llegan los aliados, lo detienen y lo acusan falsamente de nazi. Pero como eso no se podía probar porque no era cierto, y este era un gran jurista para defenderse,
lo llaman como testigo protegido, porque no había cargo para hacerlo. Y lo tienen 3 años y sale finalmente liberado. Pero habían desencadenado una propaganda terrible contra él en Alemania. Y entonces se va donde tenía a su hija única, que estaba casado con un catedrático español, Ánimo. Y ahí en España lo atienden muy bien. Lo reconocen como un sabio y tenía todo lo que le negaba su patria Alemania. Pero me dice, me vuelvo a Alemania. ¿Y por qué? Si acá tiene todos sus amigos. Y él respondió, porque mis enemigos están allá. Entonces yo tengo que ir donde está mi guerra y donde están mis enemigos. Bueno, Saccheri también. Lo que tenía que defender, él no tenía enemigos así personales, ¿no? Era un hombre de concordia y todo, pero tenía una causa que defender. Cristo, que tiene muchos enemigos. Se doctoró en Canadá a los 35 años. Y ahí empezó los 7 años de intensa vida política que terminaron con su muerte. Y más su producción, al hacer ahora el cálculo final, pueden haber sido 7 libros que iremos mencionando. 7 libros que son clases o artículos periodísticos que unieron sus discípulos y sus amigos. Pero iba un libro por año, es decir que posiblemente igual que Sáenz, igual que Díaz Araujo, igual que Hugo Guas, su producción, si no hubiera sido tronchada por la elección de su martirio, hubieran sido 60 obras, a una por año, ¿no? Al ritmo ese iba. Tenía un promisorio panorama académico internacional. Pero en la patria estaba su ideal de intelectual combatiente, que no le gustaba estar encerrado en una torre de marfil, sino que iba en busca de la oveja perdida también. Participó de la Ciudad Católica y colaboró en la revista Verbo, convirtiéndose en el principal de los referentes de ese movimiento. Y fundó IPSA, vinculado a Verbo. Por tanto, si bien a Allende lo imaginamos en su cátedra privada, iluminando y no trazando con nada, a Saccheri lo vemos concertando, era el gran concertador. Su lema podía ser convencer para vencer. Organizó 4 de sus congresos anuales en el año 69, 70, 71 y 72. Había un gran congreso de concertación por año organizado. Y movía la juventud del país universitaria y en torno a los maestros. Lo quedábamos un rato, ¿no es cierto? Hacía ahí la reunión entre discípulos sin maestros y maestros sin discípulos. Y iba haciéndose el apostolado de la inteligencia y organizando las escuelas. La escuela, en el sentido universitario, es algo similar a lo que es la estirpe en la vida familiar. Ahora, en el concepto moderno, la escuela es una unidad de educación destinada a obtener un perfil profesional. Por ejemplo, la escuela de kinesiología, la escuela de medicina, la escuela de derecho. Se organiza en torno a un perfil educativo. Pero escuela, en el sentido
sentido clásico eran los principios de un maestro que sobrevivían al maestro en sus discípulos. Entonces está la escuela idealista de Platón, la escuela realista de Aristóteles, ¿no?, que se continuaba. Él quería hacer eso que en genealogía se llama estirpe, organizar las estirpes intelectuales, la concertación, en torno a los maestros que podían hacer escuela. Y ganó por concurso, fue profesor de la Universidad Católica Argentina, colaborando con su gran amigo Monseñor Octavio de Lisi. Y ganó por concurso el cargo de profesor de Filosofía e Historia de las Ideas Filosóficas en la Facultad de Derecho de la UBA, donde fue designado además director del Instituto de Filosofía del Derecho. Un gran expositor del pensamiento y de la vida del que lo conoció a Saccheri como alumno y después como colega en la Facultad de Derecho, fue el padre González Guerrico, doctor también en la abogacía, que era profesor de Filosofía del Derecho en la UBA, y escribió el estudio preliminar de este libro, de donde saco estos datos. Es un estudio preliminar interesantísimo, porque ahí se vuelcan todos esos datos y la situación política y económica de ese momento y la razón que tuvo Saccheri con el tema de la iglesia clandestina. Fue promotor del retorno a la actividad de la Sociedad Tomista Argentina, que sigue produciendo con una extraordinaria revista que se llamó Sapiencia, que ya dejó de salir en forma impresa, ¿no es cierto?, y que dirigió después Mario Sacchi durante muchos años. Su fundación se debía a Denisi. Él restauró entonces la Sociedad Tomista, hombre de concertación, sin ningún impulso. Vivió un patriotismo esencial, por eso se incorporó al MUNA, Movimiento Unificado Nacionalista Argentino, que unía distintas expresiones. En su mesa ejecutiva estaba en representación del Movimiento Nueva República, del que fue cofundador. Tiempos difíciles para la Iglesia y para la patria eran, sobre todo la preponderancia del marxismo, que el día que asumió Cámpora hubo 250 tomas de instituciones simultáneamente, como un ataque, no fue un cambio de gobierno, fue una revolución prácticamente. Se tomaron las universidades nacionales, los centros de investigaciones, todos los centros vitales del país, y fueron tomados por la guerrilla armada, y saltaban sobre los escritores hasta romperlos de los funcionarios para intimidarlos de entrada a los que subían. Bueno. A partir del año 73 hubo una reacción peronista interna contra el marxismo, ese mismo año. Como que reaccionó frente a esta tremenda infiltración y vehículo del que había sido. Y ahí murieron muchas personas, entre otros Rucci, ¿no? Y muchas personas que estaban de buena fe y defendían lo que consideraban lo tradicional y que fueron también asesinados en esa lucha. En el año 90, en 1974, en un domingo de octubre, camino a misa, lo matan. Creo que acababa de ir a misa y de comulgar, sale y sube al auto con su familia, se da cuenta después de la comunión que lo estaban haciendo como un cerco, la
6 hijos más, y aparece un arma con una pistola y le vuela la tapa del cerebro. Salpicó la materia gris y la sangre a toda la familia, sobre todo los que estaban adelante. Y cuando lo matan a Yenta, dicen: yo sé que para mí tienen preparado algo similar. El próximo soy yo, pero las amenazas y esa posibilidad no me harán declinar de esta lucha por Dios y por la patria. Al regresar de misa en el auto junto a su mujer y sus 7 hijos, alrededor de 10:30 de la mañana, del 22 de diciembre de 1974. Esos son los datos de su vida. En un momento dado de esta trayectoria había llegado a ser secretario general del CONICET, el organismo más importante del país en ciencia y técnica, donde se investigaba en serio. Y la comisión directiva la integraban 2 premios Nobel, Bussay y Leloir, ¿no? Fue también muy grande lo que hizo en tan poco tiempo, recuperando la inteligencia argentina en el lugar apropiado. El CONICET se había creado con iniciativa de Bernardo Bussay para refugiar a la investigación y a la que no era posible frente a la politización de las universidades. El lugar lógico y natural de la investigación es la universidad. Pero la universidad había sido tomada por la ideología y no se podía investigar. El absurdo de los concursos de 7 años, cada 7 años el profesor tiene que concursar. Formar un científico lleva 12 años. Entonces no son esos criterios. Para salvar a la investigación argentina, que es la verdadera universidad, la que descubre nuevos, se creó el CONICET. Y ahí Saccheri era el secretario general. O llegó a ser. Perdón, el invento de los infieles. Muy bien, esto es con respecto a su vida. También al matiz principal, ¿no? El que quiere llevar a Cristo al mundo, la evangelización, y la patria, y la familia, y en todo coherente hasta el fin. Ahora hablemos un poco de los libros, que es lo que nos queda de su trayectoria. En primer lugar, debemos hablar de la Iglesia clandestina, que es un trabajo teológico de alto vuelo y un llamado a los laicos a construir la cristiandad sobre la base firme del Evangelio, el realismo y la doctrina perenne de la Iglesia. El realismo. ¿Cuál era el diagnóstico de Saccheri en otro libro que presentaremos, que es sobre las ideas filosóficas, la historia de las ideas filosóficas? Era que progresivamente a la desconexión de la verdad católica había una desconexión de la realidad por esta inversión que hablábamos ayer, ¿no? La ideología es más importante que la realidad. Ese subjetivismo o la idea. Entonces, ¿cómo era esa desvinculación? Tenía 3 momentos y en esto seguía a Pomar. La mirada de esos medios de difusión se realiza en manos del enemigo del cristianismo, se realiza toda esta implantación del concilio que no era, del no ser. Y no había nada que resistiese. Ni el Papa parecía resistir
hasta que se anima Pablo VI a escribir La Humane Vitae contra la comisión, que era una encíclica moral sobre el tema de la píldora anticonceptiva. Ya se presentaba la revolución en todo su la gnóstica, que es la negación de la vida, suprimir la vida, todo el gnosticismo, la materia es mala y hay que exterminar al hombre porque el hombre es un depredador. Entonces el Papa sostiene la recta doctrina y la sostiene en un principio de razón moral, de ley natural, que era abarcativo para toda la humanidad. Era muy amplia la trinchera de defensa de la vida, porque podía tener aliados frente al avance del mundialismo anticristiano de muchas reservas y una verdadera alianza de las religiones monoteístas en defensa de la moral basada en el orden natural. Cuando el enemigo lo quería hacer pelear o componer entre ellas, usar la carta religiosa. Y entonces acá viene una adaptación de la iglesia en cuanto a fieles y parte del clero al mundo moderno. Ese es el gran problema, ¿no? El mundo, decía Membiel, y está en la base de Don Castellani, son cuatro cosas distintas. El primer concepto del mundo es el mundo creado, ¿no? La creación. Dios hizo la creación y vio que era buena. La bondad de la creación natural. Esto es negado por los gnósticos, la materia es mala, que está en la base de la rebelión contra la naturaleza y contra la vida. Ese mundo como creación es bueno. Después está el mundo como conjunto de la humanidad, como cuando decimos todo el mundo dice o piensa, etc. Ese mundo, como parte del otro mundo, de la creación, fue bueno, pero cayó por el pecado. Su naturaleza original es buena, pero también viene un pecado original. Está fallado. Y por eso viene el Redentor a resolver ese mundo. Pues entonces tenemos el mundo como creación bueno, el mundo mundano como herido por el pecado, como conjunto de la humanidad, el mundo redimido por Cristo y el mundo moderno especialmente malo, más malo que el antiguo mundo de antes de Cristo, que estaba herido por el pecado. Porque ese no tenía el remedio. Este tiene el remedio. Y la maldad de este mundo moderno es rechazar el remedio, no tener el remedio. ¿Y se entiende? Esto es Membiel y Saqueri. El rechazo del bien en cuanto bien. En esa época había una enfermedad y se comparaba a la revolución con esa enfermedad de moda, era el cáncer. El cáncer primero tenía unas células que se degeneraban y después se hacía una metástasis todo el cuerpo. Tenía y tiene cura, hay que llegar a tiempo, sacar el tumor, aplicar terapias muy agresivas, pero tiene remedio. Era el marxismo de esa época. En nuestra época el problema es el SIDA, que es el enemigo actúa por supresión de las defensas, de la inmunología. Entonces uno no se muere de cáncer, se muere de resfriado, de cualquier cosa se muere, porque no tiene defensa. ¿No? En lo social también la destrucción de lo que significa la defensa, la moral y la seguridad, las Fuerzas Armadas, todo eso es eliminado para que el organismo perezca por falta de defensas. Es de la
esencia del ser, la defensa del ser. Si uno no se defiende, queda inerme, está menoscabado su ser. Si a uno le cortan un pie y no le duele, está muy grave, porque es gangrena eso. Si ya no hay sensibilidad. Y este es nuestro mal específico. Bien, ¿cómo avanzaba este mundo moderno, especialmente perverso, dentro del seno de la Iglesia, sin defensas? Y había en ese momento dos mundos, y aún un tercer mundo. Estaba el mundo de la sociedad materialista opulenta de Occidente, los que habían ganado la guerra. Ese era el primer mundo. El segundo mundo era el mundo comunista. También había ganado la guerra. Y el tercer mundo es lo que no quería ser ni del primero ni del segundo, pero en la práctica era una vía para la insurrección del segundo contra el tercer mundismo. Ahora, ¿cómo actuaba el mundo mundano? ¿Cómo actuaba el primer mundo en el ataque al cristianismo? Actuaba por la moral individual. Por eso la píldora. ¿No? La píldora conceptiva era para suprimir el mandamiento no fornicar y poder fornicar tranquilo, sin estafar a la naturaleza y a Dios, tomando el premio del acto sexual, pero no cumpliendo el objetivo, que es la reproducción. Eso, seguido del plan del aborto y de esta desvinculación del placer querido y puesto por Dios para que se hagan los actos debidos, ¿no? Era desvinculado del ser. Era una estafa a Dios de aceptar el premio sin cumplir el acto. Cosa que se puede lograr ahora mediante la droga. Pone en estado de felicidad, ¿no? Usted tiene derecho al placer, no tiene derecho a comunicar hijos, a criar hijos, porque la humanidad está súper probada. Usted ya admitió de vincular eso. Bueno, tome esta pastilla. ¿No? Y ahí empezaba la manipulación del organismo humano. Y dejar pasar la verdad, la mentira. ¿No? Se llamaba salud reproductiva, pero quería decir lo contrario, porque salud es restablecer el equilibrio de todos los órganos para que puedan cumplir su función. La función principal es transmitir la vida. Y acá era no dar un remedio para restablecer la salud, sino introducir un veneno para quebrar el principal proceso biológico. Y llamábamos salud reproductiva cuando en realidad es una enfermedad antirreproductiva. Entonces dejábamos pasar la mentira. ¿No es cierto? Y con esa finura del tomismo, Saccheri va defendiendo todas estas posturas desde la filosofía realista y desde el orden natural, que sería el tema de su libro, de un libro. Entonces, por un lado, avanzaba corrompiendo las costumbres el progresismo que actuaba en la parte moral, pero aliado estratégicamente al marxismo que actuaba desde lo social. Los dos eran de raíz rusoniana, el peor de los falsos profetas, según Castellani. ¿Por qué? Porque anulaba la idea del pecado original. El hombre es naturalmente bueno, ¿no? El buen salvaje, que está en la base del indigenismo. En realidad no lo inventa Rousseau, lo inventa las casas. El indio caníbal, antropófago, esclavista, etc., anterior a la conquista de España, es el buen salvaje, que Rousseau lo hace arquetipo de la humanidad. El naturalismo, no es necesaria la redención de Cristo, ¿no? No es necesario defendernos de ninguna enfermedad porque no estamos enfermos. Se quita la vigilancia de uno mismo.
nuestras tentaciones, todos los hombres. Muy bien. No es para que nos abandonemos a ella, es para que rezarlo y orar, para no caer en tentación. Que tenemos que tener una vigilancia. Rompen esa vigilancia. No siga sus impulsos, sea auténtico, que es ceda ante la tentación. Y del otro lado estaba el tercermundismo, que en lugar de actuar en la moral individual de la persona, que era el libertinaje, lo que se proponía, esto era, como el hombre es coincidente con lo anterior, como el hombre es bueno, ¿por qué se corrompe? ¿Por qué está la maldad? ¿Por qué está la corrupción? Por la sociedad. Entonces, la sociedad es la mala, que hay que hacer cambiar las estructuras sociales. Y de ahí desencadena todo el proceso subversivo. Reformando las estructuras, si pasamos de una república a una monarquía y de una monarquía a una aristocracia, al día siguiente la Argentina y el mundo occidental van a salir tan mal. ¿Por qué? Porque con degenerado no se puede hacer ni una monarquía, ni una república virtuosa, ni una democracia. Primero hay que tener el cristiano y después hacer la república cristiana. En cambio, el socialismo quiere empezar desde lo social, porque el hombre es bueno. Y así tenemos el mundo que tenemos hecho por toda gente muy buena. 500.000 abortos por año en la Argentina, un genocidio, pero así estamos de cómodos. Entonces, presenta Saccheri denuncia a la iglesia clandestina, es decir, a la infiltración mundana del enemigo eterno de la iglesia, el demonio, el mundo y la carne. Este era el mundo, ¿no?, que actuaba también subvirtiendo la carne dentro de la iglesia. Y la reacción era que también venía fuertísimamente, a la par de la píldora que atacaba desde el progresismo, el asesinato de Aramburu, hecho desde un colegio religioso, el mío, cuando yo estudiaba letras en el Champagnat, profesor de letras. Desde una ventana de ahí se marcaba el secuestro de Aramburu, sin que lo sepamos, porque estábamos estudiando latín. Y se escribe el comunicado en la máquina de escribir de un sacerdote que estaba ahí en la ventana, el padre Carbone. Una fuerte infiltración en la iglesia, guerrilla y todo eso. Bueno, el primero que se planta es Saccheri. Después hay una declaración de sacerdotes que también está publicada aquí. 500 sacerdotes, y recién ahí, viendo con ese apoyo del alto clero, ¿no?, estaba Monseñor de Lisi, rector de la UCA, estaba el canónigo Echeverri Boneo, un prestigiosísimo doctor que era fundador de San Pablo y de 7 horas más, estaba el padre Sáenz, que era muy joven pero muy activo y muy preparado, ¿no? 600, lo mejor del clero, declaración de sacerdotes argentinos, después de la de Saccheri. Ahí me lo presenta Saccheri a mí, el padre Sáenz, y un grupo de amigos que nos reuníamos los viernes a escuchar clases de la Suma, y a la tarde traía un gran católico, ¿no? Y lo presentó, como les recordaba ayer, este laico está haciendo lo que debería ser un obispo, ¿no?, iluminar. El clero detrás, y eso está en esta historia de la iglesia, está acá. Armado por la brillante pluma de Gonzalo de Rico, discípulo, me pregunta por los discípulos, discípulo y compañero de Saccheri. Discípulo porque hizo el curso de ingreso, con Saccheri, uno de los alumnos, y a los 6 o 7 años era profesor de filosofía del derecho en la cátedra de Casaubon, un gran profesor de lógica en Argentina. Y ahí era compañero con Saccheri, que era el director del Instituto de Filosofía del Derecho de la UBA, cuando fue asesinado.
cierto? Fue al alma del problema, que es el alma de la civilización, es la iglesia. Las iglesias han formado a las naciones como las madres educan a los hijos, engendran a los hijos. Y hay una relación entre la misma iglesia o la religión y la forma de gobierno. El católico es monárquico, el luterano es aristocrático y el calvinista o puritano es democrático. Natural por la forma mental. Un hincha de fútbol del Brasil, cuando alaba a Pelé, no va a decir el diputado Pelé, va a decir el rey Pelé. Es decir, internos somos monárquicos. Un ruso también es monárquico. La vida por el zar, en su estructura, pero distinto de la monarquía católica ortodoxa. Lo hablaremos otra vez, es interesante. Muy bien, la iglesia clandestina, que denuncia por primera vez el progresismo y el tercermundismo como consecuencias aliadas y necesarias de la herejía modernista condenada por Pío X. Ese es el gran grito de alerta del apóstol Sacchetti. Y va al centro del problema, que es el problema religioso. Toda civilización se muere cuando deja de tener un sacerdocio en expansión. Muere su núcleo místico. Está rodeado de los resultados de esa cultura que se llama civilización, pero no lo sabe leer porque la cultura murió cuando murió el culto. Como un pastor egipcio, sus antepasados hicieron ese templo, pero él no entiende los jeroglíficos. Pasa por los chivos, ¿no?, por medio de las columnas del templo de Luxor y no sabe leer eso porque murió su cultura. Eso es lo mismo que un cura progresista leyendo la Suma Teológica o entrando en la catedral de Chartres. No la entienden. Han matado el núcleo místico. Por lo tanto, Sacchetti empieza la restauración enfrentando al verdadero problema que pasa por la iglesia. Segundo punto, libro, más o menos son 7. El orden natural. El orden natural fueron artículos preciosos, unas verdaderas joyas, que escribió Sacchetti en la Nueva Provincia. Esos se coleccionaron y salieron en numerosas ediciones. Una de ellas la prologó Monseñor Tortolo, presidente del episcopado. Luego de la declaración de los sacerdotes, fundada en esa declaración, salió la elección del episcopado y lo nombraron presidente a Tortolo, que luego crearía con el padre Sáenz, inspirado por Membiel, el seminario famoso de Paraná. Es decir, pondrían fuertemente las bases de la restauración religiosa, formando un seminario que llegó a tener el momento que los perturbaron 240 seminaristas. En la Argentina era un milagro, pero tiene esta consecuencia, esta línea de primero la verdad es fecunda por sí, ¿no? El sacerdocio reacciona y reacciona el episcopado. 6 días de recreación, el séptimo reposó. Los 7 días es el esquema de la boda hebrea. Había 5 días de banquetes, de oraciones, etc. Y la consumación era en el séptimo, que era el reposo. El segundo matrimonio, bodas, son las de Cristo, que son figuras de la definitiva. Las grandes bodas del Cordero están en el Apocalipsis. ¿No? Las bodas del Cordero con la esposa, que es la iglesia, que es la mujer vestida de sol.
confirmación a defenderla, el matrimonio a simbolizarla, el orden sagrado a actuarla, a celebrarla. Pero es un desposorio del alma con Cristo. Van contra la familia y van contra la Eucaristía, y no son dos ataques, es un solo ataque. El orden natural. Hablemos de la primera alianza, eso es Mandiel, pero él la sigue fielmente. En la naturaleza. Este libro extraordinario lo usamos como manual de doctrina social de la Iglesia y como ingreso a la universidad, etc. Explica todo el orden natural y es lo que nos permite hablar con todo el mundo, dentro y fuera del cristianismo, en base a la ley de Dios escrita en la naturaleza. Es poner todas las esencias de Yenta en orden, ¿no? Y retomar el contacto con estas realidades. Voy a leer los títulos y díganme si no son de aplicación. El libro, como ven, está bastante usado. La Iglesia y lo social, su obra histórica. La cuestión social. ¿Por qué una doctrina social de la Iglesia? Naturaleza del magisterio, el valor de las encíclicas, cómo interpretar los documentos pontificios. Nos da una clave hermenéutica. Acá vemos el investigador. Existe un orden natural y derecho natural. Persona humana y su dignidad, derechos esenciales de la persona. Y en diálogo y en confrontación con las demás doctrinas. La Iglesia frente al liberalismo, al capitalismo, al comunismo, al nazismo, al fascismo, al socialismo. Una Iglesia revolucionaria. La propiedad privada y su función social, la difusión de la propiedad. 3 artículos sobre la propiedad. Las nacionalizaciones. Ahora está de moda, la aerolínea, casi me quedo en el aeropuerto. El trabajo humano, el salario justo, la reciprocidad de los cambios, la empresa, las asociaciones profesionales, tiene derecho al capital, la Iglesia y el corporativismo, los organismos interprofesionales, la organización sindical, el sindicalismo actual y sus problemas, el derecho a huelga, son todos los temas que se siguen discutiendo. La desocupación, el pleno empleo, la seguridad social, el proletariado y la promoción obrera, la moneda y el crédito, se sigue discutiendo. ¿Y por qué no podemos, ahora cuando escuchamos tantas burradas sobre la moneda, ir al libro y en 2 páginas encontrar la esencia de la cuestión de la moneda? O de la huelga, o de las privatizaciones. El hombre es el social, la sociedad política, el bien común, el origen y función de la autoridad. Va de lo menor a lo mayor, a la sociedad política, ¿no? El trabajo, la propiedad, va explicando todo eso como hermanos submateriales. Ahora construye la casa, la sociedad política. La función del Estado, la soberanía política. La función del Estado también se discute. ¿Qué hacemos con el Estado? ¿No? Dejamos un montón de ruinas. ¿Y lo que atendía, quién lo atiende? ¿Y cuál es el elemento de unidad que tenemos? ¿El WhatsApp? Participación política y formación de gobierno, la democracia, la resistencia a la autoridad, el Estado y la Iglesia. Ahora hablemos, él establece principios hermenéuticos para interpretar los documentos y la doctrina. Es un investigador que nos hace encontrar el orden natural, tema de su libro, en los vestigios. Eso es investigar. Todo tiene la huella de Dios. ¿Cuál es la huella de Dios? El orden, el conocimiento y la operación, la energía. Taxis, gnosis, energía. ¿Y cómo lo sabemos? Por los vestigios de orden que hay en la naturaleza.
Una estrella tiene orden, una flor tiene orden, un átomo tiene orden. Y justamente nosotros entendemos las cosas cuando sabemos describir ese orden. De un caos no se puede hacer ciencia. Investigar. Descubrir al autor por su huella, por su vestigio. Y dialogar con ese pensamiento creador. Sigue como metodología positiva las 4 causas de Aristóteles, que son la causa final, como saben, la causa eficiente, la causa formal y la causa material. Y eso lo aplica a la empresa, lo podemos ver, y lo aplica a la sociedad. Por ejemplo, en la sociedad política, ¿cuál es la causa final, la finalidad? El bien común. ¿Y cuál es la causa material? La gente. No, eso diría un esclavista, la gente no es material humano. Es la sociabilidad humana, las acciones humanas. El Estado puede actuar sobre la conducta, no sobre el alma de las personas. La gente no son material humano. ¿Y dónde pone la gente? En la causa eficiente. Porque hay una causa eficiente principal, que es el gobierno, que debe llevar al bien común. Y hay una causa eficiente secundaria, que es la acción libre de los ciudadanos, que tiene que prestar aquiescencia y dejarse conducir por un proceso que es primero racional a una propuesta de vida en común y después mueve la voluntad. Y la causa formal es aquello por lo que es esto y no otra cosa, la forma que adquiere, como si dijéramos el alma, ¿no? ¿Qué son las normas, las leyes, etc.? Eso en la sociedad. Y en la empresa aplica el mismo método explicativo, porque la ciencia es el conocimiento de las cosas por las causas. Nosotros descubrimos un pequeño objeto de oro filoso en la tumba del faraón, ¿no? Y decimos, ¿y qué será esto? La materia la sabemos, oro, platino, hierro no había, pero hay un pedacito de hierro, lo habrán tomado de un meteorito. Había bronce. La materia sabemos. El autor habrá sido un orfebre el que hizo esto. Pero no entendemos hasta que no vemos el fin. Después encontramos un papiro y está descrito ahí eso. Era un bisturí para hacer operaciones de cerebro. Cuando sabemos el fin, entendemos el objeto. En las cosas humanas se entienden por la causa final, por la finalidad. Eso es lo que no entiende el pensamiento moderno que criticaba Allende, digamos, que es aplicar la matemática, que está bien para las ciencias naturales, establecer las leyes naturales de la física y de la química, pero no al hombre, porque el hombre es libre y actúa de acuerdo a un fin que puede ser aparente o real. El acto humano solamente se aclara si vemos la causa final. Y la inteligencia de una persona se mide por la capacidad de descubrir la finalidad. El fin. Por ejemplo, suponemos que ha habido un hecho, asesinar a una persona, y lo ha sido investigado por un detective. El detective se lleva al presunto asesino. Entonces, ven el hecho, ven el asesinado, ven el hombre que va esposado, se lo llevan en el celular de la policía, y los periodistas le preguntan al detective, ¿y por qué lo mató? Para aclarar el hecho. Y el detective le responde, lo mató porque le clavó un cuchillo, o porque le pegó un tiro. Está explicando, sí, es cierto, pero no es lo que le está preguntando, ¿no? Ha explicado por la causa eficiente. Entonces insiste, pero está, no, ya
700.000 habitantes con techos de tanta altura, es lógico que haya un nivel de psicosis del 1% y este está en el 1% de la estadística. Durkheim tampoco lo satisface esa explicación sociógena. ¿Por qué lo mató? Y cuando nos dicen la causa, lo mató por celos, lo mató por venganza, lo mató porque lo quería robar, lo mató por odio, lo mató en defensa propia. Ahí entendemos el hecho. Las cosas se entienden por el fin. Bueno, esta es la metodología que aplica a todas estas realidades que acabo de enumerar Saquelli. El orden natural. Y lo aplica a la empresa. En la empresa la finalidad no es el lucro. Eso es un fin, pero no es el principal fin. El principal fin de una empresa de construcción es hacer casas. El principal fin de una empresa educativa es educar gente, formar gente. Esa es la finalidad, eso es lo que une a la gente. Y la materia de la empresa son los edificios, las relaciones, los vínculos, las líneas de comercialización, los sistemas, eso es la materia. Y la autoridad principal es el empresario, pero después toda la comunidad de vida también es una causa eficiente secundaria. Si tienen sentido de empresa, de comunidad de vida, de trabajo, de motivación, de orgullo por lo que hacen, por el fin, tienen presente el fin. ¿Y la causa formal qué es? El contrato de la empresa, si es una sociedad anónima o una SRL, sí, pero también todas las relaciones laborales y todo el régimen de contratación de la empresa, todo eso hacia la forma de la empresa. Ahí lo tienen bien explicado. Es decir, nos da una metodología para ir tratando los temas, que es pasar por las 4 causas. Ahí se lo ve bien antonista, afinado y aristotélico. Con un plus sobre Aristóteles importante, ¿no? Aristóteles podía poner que los esclavos son la causa material. Saquelli nunca va a poner eso. Pero sigue lo aprovechable. Bien, otro libro. Fíjense que esto ya está a un paso de un programa político, estos esclarecimientos. Porque de este esclarecimiento nos da para armar un plan de sociedad. Él lo presenta acá en pugna. Después de la iglesia clandestina, viene el orden natural, lo expliqué. El orden social y la esperanza cristiana es fundamental. Su libro sobre la esperanza contiene el orden social y esperanza cristiana, una recopilación de diversos trabajos editados en el país y en el extranjero sobre temas que siempre fueron preocupación de la vida del autor: el orden social, la familia, la universidad, la verdad, publicado por Escipión, una editorial mendocina, a los 40 años de la muerte. Su autor también contiene una breve reseña biográfica sobre contemporáneos de Saquelli. Murieron en manos del odio y de la violencia. Bueno, ponen el contexto de la gente que murió, que luchaba en ese momento contra el marxismo, o fueron víctimas de ellos. Y quiero hablar de este libro, Filosofía e Historia de las Ideas Filosóficas. Brevemente, con lo cual terminamos. Este libro es el texto que daba a los alumnos del primer año de Derecho en la cátedra de Filosofía e Historia de las Ideas Filosóficas. Sirve como una introducción a la ciencia también, a todas las ciencias de las humanidades y sociales, que ganó por concurso. Al leerlo uno puede creer que lo expulsan. Reconstruye mucho porque eran las clases. No sé si eran desgrabaciones. Apareció un alumno
Facultad de Derecho que tenía todas las clases de Saccheri. Difícilmente alguien, Juan Antonio Guido dice eso, que al leerlo lo está escuchando a Saccheri. Difícilmente alguien haya logrado unir como él dos partes del título de la materia de este volumen, la sabiduría esencial y el diálogo con las ideas divergentes. Desde el conocimiento por los principios, desde la sabiduría universal, uno juzga las cosas, ver, juzgar y actuar. La sabiduría esencial nos da la visión, pero frente a esa visión tenemos que emitir un juicio. No podemos suspender el juicio, eso es hipocresía. Pero nos da ese dominio. Ahora hay que tener señorío para sostener eso que uno ve. Y todo dado coloquialmente a jóvenes de ingreso en el año 1972. Para él la filosofía es una forma de vida que compromete la nuestra y la de Argentina. Considero que es absolutamente indispensable, por lo menos brindarles la oportunidad y el estímulo necesario para que estos temas fundamentales, hombre, es un ingreso a la antropología y a todo lo que tiene que ver con conducta. Esto interesa al derecho, porque el derecho son conductas, relaciones. Y orden social, la política y la sociología, se planteen de una buena vez, porque de la respuesta a estos problemas depende no solo la orientación particular de nuestros estudios personales, sino también en gran medida el destino de nuestra patria. Dijo el decano Francisco Bosch, también un gran patriota, que fue decano de Derecho: yo quería que Saccheri fuera el capo, se expresa así, de la filosofía en la facultad. Por eso lo nombré director del Instituto de Filosofía de Derecho. Me duró poco, lo nombré en octubre y lo mataron antes. Y a Bosch también le pusieron una bomba por su casa. Muy bien. Con esto creo que he presentado, ¿no? Con Saccheri, por supuesto, se merece algo mucho mejor, como el doctor von Buren, pero he querido traer recuerdos del amigo que lo conocí personalmente en los congresos de IPSA. Fui profesor de los hijos el año después de la muerte en el Colegio San Pablo de José, que tiene 60 años ahora y una abundante familia, y de los otros que venían después. Tuve alguna entrevista con él privadas, porque aún durante los congresos recibía mucha gente para concertar, y me dio algunas fórmulas interesantes de acción. Me dice, para que vean cómo era Saccheri, para hacer un movimiento, digamos, una obra, necesitamos dos tipos de aporte: o dinero o trabajo. Y así, con el aporte de cada uno, vamos tejiendo las obras, ¿no? Así iba armando él. Y nuestras obras, las que hicimos luego, por ejemplo, Gladio, son obras principalmente de caridad, no se cobra la imprenta nomás. Pero ni los autores, ni los correctores, ni el director cobran. Si no, no podría salir. No. Económicamente no existe. Y el enemigo ya tomó todas las medidas para que desaparezcamos. Todas. Esto desde el punto de vista, lo que se hace desde el punto de vista viable, no existe. Si existe es porque no maneja la caridad. Mientras haya caridad, habrá iglesia. Y cuando ya no haya caridad, entrega, etc., no va a haber nada. ¿No? Se enfrió la caridad y abundó la iniquidad. Bueno, muchas gracias.
hacer alguna pregunta, profesor? Se vincula mucho al profesor Yenta con la formación de los aviadores argentinos, de esa promoción que combatió en Malvinas. Y también tengo entendido que Yenta era muy mariano. ¿En qué influyó sobre toda esa formación? ¿Cuál sería el aspecto que más o menos algunas pinceladas nos dio para que esos actos de heroísmo se vieran plasmados y reconocidos a nivel internacional? De hecho, algunos no han investigado para ver cómo se da este fenómeno de pilotos que no eran suicidas, ¿no? Sino al contrario, pero tenían un valor, algo que los movía dentro, que se vinculaba en parte con la formación que le dio el profesor James. Entonces, ¿cuál sería? Porque creo que él fue profesor ahí en la Escuela de Aviación y ahí tomaron contacto con él. ¿Cómo se dio ese contacto con los pilotos? Los contactos se dieron principalmente en la cátedra privada, ¿no es cierto? Pero en la cátedra privada iban también los profesores de la Escuela de Aviación, que transmitirían a los alumnos, y también iban cadetes, porque era un hombre muy accesible, muy fácil de hacerse amigo de él, porque era muy cordial en la forma de trato, ¿no? Estaba siempre sonriente. Voy a responder a esas, me quedo con dos cosas, con la devoción mariana y con la actitud ante la muerte. Él, siguiendo a Sócrates, como Sócrates cristianos, ¿no? Aprender a morir. Entonces, ¿cómo podemos ver ese principio pagano que parece estoico o prehistórico con el principio católico? Y es esto, me lo dijo mi capellán castrense, que era el padre Fortini. Él tenía que hablar sobre la muerte de un héroe de Malvinas, que había sido cadete del liceo, y lo traían ahí al liceo y él tenía que celebrar eso. Y había en la plaza de armas 1200 cadetes formados, un sacerdote que sermón la iba a ver, y el oficial que dirigía el acto, padre, breve, porque están con el arma en el hombro y no pueden hacer un sermón largo. Entonces Fortini tenía que dar la doctrina muy concentrada, prácticamente en un párrafo, porque era una misa de campaña, y además quería llegar, no a cumplir formalmente un acto mágico. Entonces daba una frase inicial que resumía toda la doctrina, y empezó con esta, antes de hablar del héroe. La vida es para conocer a Dios, la muerte para encontrarlo, la eternidad para gozarlo. Y ya había encarcelado a las 1200 personas, ya las tenía acá. Y había hecho una tesis completa. Entonces, los pilotos iban con esa doctrina, ¿no? Su formación fue para conocer a Dios, la muerte era para verlo, no era una desgracia, para encontrarlo, y la eternidad era para gozarlo. Por eso los ingleses dicen, no había nada más peligroso que un piloto confesado y comulgado. Ya que al cielo vamos, bebamos. Estoy en gracia y voy a gozar una eternidad. Es decir, el evangelio bien vivido resultaba peligrosísimo para los ingleses. Eso en cuanto a esta cuestión. Con respecto a la devoción mariana, yo puedo recordar mi primera entrevista privada con él. Tenía que escribir sobre San Martín, estaba en el liceo quinto año, tenía 17 años. Y entonces lo había conseguido el fin de semana, porque éramos pupilos, salíamos el viernes, volvíamos el domingo a la noche. Tenía el sábado y me iba a recibir el profesor, decían el profesor, así, el profesor. Entonces, en la calle Céspedes, esta misma
coincide ahora con los 50 años. Era un largo pasillo, él me abrió la puerta, era un hombre inmenso, grande, así, derecho, jovial. Fuimos por el pasillo y ese pasillo doblaba y había una gran galería cubierta, muy luminosa. Y después, sobre la calle que habíamos dejado atrás, había una serie de habitaciones que daban a la calle. Esa galería había sido cubierta, pero era muy luminosa. Y ahí había un juego que después se completaría. Era un juego de familia, de cual tenían de sillones y sillas de Marruecos, que eran una artesanía incrustada en nácar. Eran como unos sillones blancos lindísimos. Había dos, ahora consiguieron juntar todo el juego. Entonces, y luego había que ir a la primera puerta, ahí tenía la cartera privada, que era una habitación con una ventana que daba a la calle Céspedes atrás, y todo el lado, entrando a la derecha, era una biblioteca repleta de libros. Y después había algunas otras bibliotecas y había un escritorio delante de la ventana. Él le entraba la luz de atrás para escribir y para iluminar al que entrase. Antes de poner esa puerta había una biblioteca pequeña al costado que tenía las obras completas de San Agustín. Como 60 volúmenes, no sé cuántos son, de la VAC, ¿no? Una cantidad de todo un estante que era San Agustín, a la altura de la vista, así que eso lo pude ver en ese momento. Después fue muchas veces y seguía ahí eso. Y en la mitad de la biblioteca había como un nicho, se habían sacado estantes y quedaba una hornacina que estaba rodeada de libros. Ahí había una imagen de Nuestra Señora que había pertenecido a Rosas. Entonces, lo primero que hacían cuando estaba en el despacho te mostraba esta imagen, decía, esta presentó al brigadier general Rosas, fue de la familia de Rosas. Y ahí era como si te recibiera la dueña de la casa. Y después uno se sentaba delante de ella y ahí empezaba la consulta. O en una silla del costado y tomaba apuntes. Y todo lo que estaba entre la puerta y el escritorio se cubría de sillas, como si fuera así, poner este tipo de sillas para escucharlo al maestro. Ahí tenía la cátedra privada, pero la presidía la Virgen, la sede de la Sapiencia. Entonces yo creo que su forma mariana venía del conocimiento de la historia y la devoción de los próceres. La Virgen general no, porque a él lo bautizaron ya de grande, así que no fue la mamá la que le enseñó como a nosotros a hacer la señal de la cruz. Lo aprendió de grande, pero lo aprendió del conocimiento histórico, de la devoción y era una devoción grande. Ahí presidía Nuestra Señora, y creo que eso está todavía. No sé si respondí. La vida es para conocer a Dios, la muerte para encontrarlo, la eternidad para gozarlo. Doctor, ¿por qué la Iglesia sube a los altares los mártires yocanos y no mártires como Yenta y San Miguel? Porque tenían razón. Las causas no se han empezado, no se siguen, se cajonean. Pero las causas pueden estar. La de Juana de Arco estuvo 400 años frenada. La Iglesia no tiene tiempo. Yo tuve la suerte, junto con Enrique Díaz Araujo y el padre Sáenz, de ver la última guerra, la última batalla de la guerra cristera. La última batalla es la única que importa.
no la última. Y era en el estadio de fútbol de Guadalajara repleto. Venía la canonización de los mártires cristeros, que 10 años antes eran delincuentes. Y apareció, bueno, el cardenal, porque era beatificación en ese momento, de la Argentina habían invitado a 3. A Enrique Díaz Aragauco, que tiene un libro sobre la guerra cristiana, al padre Sáenz, que conoció él, y a mí. Y Antonio, creo que estaba también Antonio Ramón. Había un grupo de argentinos que se habían referido a este tema de algún modo. Y ahí se dijo la última palabra. Apareció el Papa Benedicto en una pantalla, porque las beatificaciones las hace el cardenal en el nombre del Papa. Pero leyeron una solemnidad extraordinaria, a perpetua memoria, para siempre. Y ahí empezó, ¿no?, la lectura del acta de la beatificación de Sánchez del Río, de Anacleto González Flores, y de Loza, Jiménez y de todos los mártires cristianos. Pero 10 años antes te decían que eran un grupo subversivo, como si fuera Boko Haram. Entonces hay que hacer verdad, hay que hacer verdad y pensar no tanto en el tiempo, sino en la eternidad. Que eso se llamaba, los cristianos llamaban redimir al tiempo. Cada acto bueno que hacemos en nuestra vida, no lo hacemos solo ni autónomamente, lo hacemos participando de un acto divino. Es Cristo que lo hace, y a través de nosotros. Y por eso es eterno. Y el pecado es lo contrario, es renunciar a la eternidad e instalarse en el tiempo. El tiempo los devora. Entonces, ellos han trabajado para la eternidad para poseer a Dios. No está nada dicho todavía definitivamente. Tenemos que actuar así y pensar en Dios y el alma, como dice San Agustín, y nada más, nada más. Rafael, ayer nos hablaba un poco de estas experiencias de ir a conocer o entrevistarlos y aprender tanto de Yenta, Saqueri, Anzoátegui, Membiel, etc. Y quería preguntarle de esa generación, ¿cuál es el legado? ¿Quiénes están siguiendo, ya sea personas o agrupaciones, que continúen ese distinto legado de estos referentes, ¿no?, del catolicismo argentino? Bueno, hay una especie de liga apostólica en todo el país, ¿no es cierto?, que vibra con los temas de la patria y de Dios, no sé, y que están más allá del tiempo que pasa. Pero vamos a retomar lo que dije en el primer momento, ¿no es cierto?, en una nación, las líneas sacerdotales, las líneas proféticas, etc. Incluso las poéticas. Ellos fueron un hito que ocupa los 50 años de gloria que tuvo el catolicismo en la Argentina, que va desde el año 34, el Congreso Eucarístico, los cursos de cultura católica, hasta la Guerra de las Malvinas. Los 50 anteriores, desde el 80 hasta el 30, recuerden la gran crisis del 30, fue el predominio del régimen masónico. Y la religión y todas esas expresiones tradicionales estuvieron reprimidas tremendamente, salvo algunas excepciones. Entonces ahí el catolicismo actuó en forma, pero la ciencia era positivista, la religión era superstición, no era conocimiento, ¿no? Nada que ver con
Salta, etc., había uno católico, en Córdoba o algo así. A partir del 30 empieza una restauración cuando se resquebraja el régimen mundial por la gran crisis del 30. Es una cosa de la que está pasando ahora. Y entonces vienen los cursos de cultura católica y conectan rápidamente lo mejor de la inteligencia europea de esa época y lo traen acá, a la Argentina. También era un hambre que seguían otras expresiones de la dirigencia argentina. Por ejemplo, lo traían a Ortega y Gasset, que era un personaje bastante interesante también. Y la Argentina era como un polo, ¿no? Pero también a García Morente, de la Universidad de Tucumán, que luego se convertiría y sería sacerdote. O a González Álvarez, de la Universidad Nacional de Cuyo, en pedagogía, ¿no? Empiezan a importar cerebros importantes de Europa y también en el área humanidades y en otras áreas, y teniendo un gran nivel aún positivista, pero con una restauración de las ciencias sagradas por los cursos de la teología, de la historia de la Iglesia, de la liturgia, de la espiritualidad benedictina, del arte, ¿no? De modo tal que en Argentina siempre, con sus más y con sus menos, hubo la línea del sacerdocio, por ejemplo, para no remontarnos a San Francisco Solano, el gran apóstol, o los de la colonización. Desde la independencia, Castañeda ocupa la mitad del siglo XIX. Y es el que da la primera misa ante la primera punta. Y ahí establece en ese sermón fundamental lo esencial de la nación, da la función profética. En la segunda parte del siglo tenemos a Fray Mamerto Esquiú, que lo quieren hacer aparecer como un clérigo liberal, pero hay que leer lo que dice en el 80 y vemos que no eran ni mucho menos, posiblemente santos también. Luego el padre Brochero y el padre Gote, el gran apóstol de los obreros y el gran apóstol de los campesinos. Seguidamente tenemos desde el 30 Membiel y Castellani hasta el 70, que coinciden con los 50 años esos con la cúspide. De sí, llegó el rector, ¿no es cierto? Y tenía un fuerte nivel metafísico. Todos los cursos de cultura católica. Y los maestros, podríamos tomar toda la generación del 80 católica, José Manuel Estrada, Pedro Frías, después seguir a partir del 800 con Hugo Guas. Fijémonos, por ejemplo, Hugo Guas, ¿no? Era un científico, los 5 primeros libros de él son científicos. Se dio cuenta que las tesis doctorales no las leía nadie, ni siquiera los que la rechazaban o la aprobaban. Entonces quería convertir y se dio cuenta el gran poder de conversión que tenía la obra de arte. Se hizo novelista, pero un maestro de la lengua. La academia lo considera el que más aportes de palabras hizo al castellano mundial, de los estudios filológicos de Hugo Guas. Era miembro del Consejo de Investigaciones Alfonso el Sabio, y en España premio de Isabela Católica y miembro de la Real Academia. Ese hombre que tenía todo, descendiente por un lado de Garay y por el otro lado de Cabrera, de las estirpes, como decíamos, fundacionales, y de Facundo Zubiría, que puso los principios católicos en la Constitución del 52. Llega a Buenos Aires como diputado del Partido Demócrata Progresista. Renuncia a él porque se había vuelto anticlerical, pero mantiene siempre la amistad con Lisandro de la Torre. Ahora, cuando llega, en el año 20,
gran fe, ¿no? Hay que hacer un congreso eucarístico mundial en Buenos Aires. En ese momento iba a ir al fin del mundo. En Argentina había 5 obispos. Y logra el congreso eucarístico. Y puede decir, delante de el cardenal Pacelli, futuro Pío XII, el cardenal Génesis Cerejeira, el de Fátima, el cardenal Gomay Tomás, el primado de España, que pondría la iglesia del lado de Franco, en el 36, a decir, después del Congreso Eucarístico. Hemos puesto a Buenos Aires, una ciudad protocolaria como ahora, ¿no?, en estado de gracia. Los frutos fueron inmensos. En el año 43 se ponía la religión católica en las escuelas. Y la ponía él. ¿No es cierto? Y eso duró hasta el 53-54, cuando Perón se pelea con la iglesia, etcétera, y todo eso. Ahí, la revolución del 55 reincorpora a todos los que habían sido echados por el tirano prófugo menos a 3. El tirano prófugo le decía al pobre Perón. Bueno. Los 3 que no reincorpora son Jesucristo, que no vuelve a las escuelas, Hugo Guas, que no vuelve a la Biblioteca Nacional, y Yenta, que no vuelve al rectorado del litoral. Eso estaba bien para la Revolución Libertadora. Estaban bien echados esos 3. Pero se llegó a hacer eso. ¿No es cierto? Entonces nos demuestra que la batalla principal es cultural y religiosa y que nunca, hasta ahora, se cortaron las líneas sacerdotales. Castañeda, Brochero, Fray Mamerto Esquiú, Membiel, Castellani, desaparecen en ese momento. Y tenemos 60 años de Sáenz, a 1 o 2 libros por año, que cumple, sigue todo lo que había marcado lo exterior. Ahí tienen una primera, ¿dónde debemos seguir a esto? Primero los grandes autores, Sáenz. ¿Cómo sigue a Castellani? Castellani, que es lo que nos gusta más, la profecía, ¿no es cierto? Y las escrituras, el Evangelio de Jesucristo y la profecía, porque nos trae la misma palabra de Dios. ¿Qué pista nos da Castellani para continuar sus estudios del Apocalipsis? Nombra a Piper, a Benson, a Soloviev, así de pasadita, a Hugo Guas. Y ese es el fin de los tiempos en 8 autores, en 7 autores modernos. Es la continuación de Castellani. Ahí está. El libro leído para usted. No tenemos que leer a Dostoyevsky ni a Soloviev. Lo leyó Sáenz con nosotros. Haríamos bien en leerlo nosotros, pero el camino es ese. A Benson de los ingleses, a Piper de los alemanes y a 2 argentinos para demostrar nuestro pensamiento. El propio Castellani y Hugo Guas. Bueno, eso todavía está vivo el padre, ¿no? No quiero señalar sacerdotes ahora, pero es fácil para ustedes decir que la línea de sacerdotes llega hasta acá. Vamos ahora a lo de los maestros, ¿no es cierto? Que es la que estamos viendo hoy, que enseñaron en el seno de su casa. Por ejemplo, Martínez Paz en Mendoza, Paz. Un gran avance fue cuando empezaron a haber facultades de filosofía y letras en la Argentina, que es reciente. Yenta fue uno de los primeros alumnos. ¿Y quiénes eran los filósofos cuando no había filósofos licenciados de la universidad? Los abogados. Es decir, la formación del país, esto nos lleva a la raíz
y la realidad física, los ingenieros, etc. Hay gente de pensamiento, y entonces sería greco-latina, pero la impronta principal es romana. Entonces, acá había grandes estudios de teología antes de Membiel y Castellani, no. Había grandes estudios de derecho. Porta, Jambías, Borda. Pero ¿quién era, antes de estos que nombré, el gran tratadista de teología? Similar al derecho civil de Jambías o de Borda, o de los grandes juristas. ¿Quién era? No había. Entonces, cuando en una ciencia se llega a primeros principios, se profundiza sobre y sus últimos fines, se llega a la filosofía. Un médico preocupado por las cuestiones de bioética se vuelve filósofo, no por tener estudios sistemáticos de historia de las filosofías de otro, sino por profundizar los primeros principios de su ciencia. Por eso el doctorado en los países sajones, PhD, Philosopher Doctor, es el doctorado en medicina, pero es un aporte en los principios de la ciencia. ¿Se entiende? Y esa ciencia era el derecho. Hugo Más era abogado. Soager Ramos era abogado. Recién, de los primeros filósofos que eran filósofos eran Caturel y Yenta. Eran filósofos de arranque. Y ahí empezaron y ellos se fueron desarrollando como una especie de escuela. Pero la Argentina antes era como los cuadros del 25 de mayo y de la independencia. ¿Qué ven un cuadro del 25 de mayo? Uniformes, sotanas y levitas de abogado. Y el 9 de julio más sotanas, más uniformes y más levitones de abofrax de abogado. ¿No es cierto? Entonces eso implica una cierta deformación, pero una cierta... Tendríamos que estudiarlo en una forma especial. Hay 7 conflictos en el pensamiento argentino, a través de su historia. Como fallas originales, pero se dio así y es lo que tenemos y hay que partir de lo que hay para recuperar lo que falta, pero hay que tener conciencia de lo que falta. Voy a decirnos, primero, lo prehispánico era una cultura mítica, prelógica y fragmentada. No era lo mismo los incas que los zonas, que sabían contar hasta 2. Algunos estaban en el Neolítico y otros en el Paleolítico. Pero es algo. Entonces, que sepan curar el estómago con paico y las cicatrices con pañel es algo que a la ciencia actual nos sirve. Después analizamos y encontramos que en lugar de un mito, el pañel tiene digitalina y el otro tiene un cicatrizante para el estómago. Ese conocimiento nos interesa, que se hacían los misioneros. Pero no era la cultura greco-latina. Bueno. Segundo punto, lo que vino. ¿Qué vinieron? Las órdenes mendicantes, activas. No vinieron las contemplativas. Eso genera una talla. Nos faltan 300 años de cultura benedictina, de contemplación. Faltan. Se puede tener, vinieron después. ¿Qué le pasó a los mendicantes, a los franciscanos y a los tomistas? Mendigaban ¿a quién? A la edad media, tardía, que era rica. Por eso podían mendigar. Antes no tenían que mendigar, tenían que ser como los benedictinos y trabajar la tierra porque no había más. Si querías comer lechuga, sembrada. Y si no, no hay más mercado. Se cayó el Imperio Romano, ¿no? Entonces ya pueden mendigar, las órdenes mendicantes
que desplazaron a los franciscanos, que habían hecho grandes obras, por ejemplo la conversión de todo México, por ejemplo la del norte, ¿no? El de San Francisco Solano, etc. Pero resolver el problema económico, si querían que haya ciencia, universidad en Córdoba, bueno, ¿de qué comían eso? Entonces hacían la fundación. Las fundaciones eran las estancias que iban a procurar, eso era fundar. La comida de ese claustro de alumnos y profesores que no se iban a dedicar a cultivar la tierra, sino que se iban a dedicar a estudiar latín, griego y filosofía. Y las materias de la universidad, el plan era copia de Salamanca. Pero había que resolver ese tema, y eso era la fundación, no hacer un estatuto copiado de otro de una fundación, sino que una fundación era el fondo del cual iban a vivir, que eran las estancias. Bueno, los jesuitas desplazaron de las cátedras a los dominicos, entonces el realismo en batallas que hubo en el siglo XVII. El realismo perdió puntos a favor del conceptualismo. Ahí me meto un tema muy espinoso, pero lo encuentran en Castellani, ¿no? Una especie de nominalismo que es también una tara nuestra, y sobre todo de todo el tomismo que viene por vía jurídica. Suárez. ¿No es cierto? Después viene el positivismo, después viene la reforma universitaria, y así seguimos con los problemas. Pero cada uno de esos hizo sus grandes aportes al contrapiso cultural. Los jesuitas hicieron y administraron 24 universidades. Fue un golpe para el país su expulsión. Se fueron 5.000 sabios del Imperio Español. Ahí entramos en la decadencia intelectual, de estar a la avanzada de muchos procesos de Europa. Catalina la Grande, que era más ilustrada y masónica que el propio Voltaire, se dio cuenta de que era la oportunidad de vestir las universidades rusas, se lo llevó para allá, ¿no? Siendo iluminista. Y los ingleses, si bien fomentaban echarlos de allá, les interesaban los conocimientos científicos que tenían. Por ejemplo, el informe del jesuita Florian Pauque, expulsado de acá, ¿no? Lo hace para los ingleses, sobre la situación de toda la Patagonia, en Inglaterra, que lo refugió. Lo descubre Furlong eso. Bueno, es interesante seguir la historia, ¿no? Pero nunca nos faltó el profeta, hasta Sáenz, diríamos. Y nunca nos faltó el maestro. Ahora ustedes tienen que tomar la posta, ¿no es cierto? Y continuar. Nosotros hacer lo posible por terminar de comunicar a esos maestros para que sigan haciendo su trabajo. Pero el país está bastante pensado. Héctor Hernández es un gran continuador de Saqueiro, y sobre todo en el orden jurídico. Antonio Caponetto es un gran continuador de Yenta, por lo menos en el pedagógico, todo lo pedagógico, es inaugurador de lo histórico y lo político. Y tampoco nos faltó el poeta. Gallardo acaba de morir, ¿no? Pero está Antonio como poeta.
somos un centro como de estudio y de reflexión y de formación, tenemos que tener, como los pueblos antiguos, establecidas las líneas, las escuelas históricas, las líneas sacerdotales, las líneas reales, pero en realidad la familia. Las generaciones es una cosa bastante relativa, porque yo puedo ver cuando se toman horizontalmente, y más bien son para hacer unas guerras generacionales o establecer cortes. Tiene sentido la generación en una familia, porque está el abuelo, el padre, ¿no? El nieto, que se dice. Ahí está claro. Entonces, no solo el barrote transversal de la cruz, la generación, los amigos, los compañeros, la camada, la promoción, sino los verticales de la cruz. Y eso son estirpes, hay que hacer estirpes intelectuales. Sumamente agradecido por la presencia del profesor Rafael, por disponer de su tiempo y su sabiduría para mostrarnos a los maestros, para conocer mejor a Dios, el objetivo de la vida. Y invitarlos a todos para noviembre, que se va a dar también otro ciclo de conferencias, donde tendremos la presencia ya confirmada del profesor Antonio Caponeto, el 40º aniversario de su martirio en Yerni Sacre. Le damos nuevamente con un fuerte aplauso. Bueno, soy Santiago Serpa, he participado del ciclo de conferencias del doctor Rafael Breido Bey y un poco las sensaciones, los frutos de estas charlas han sido muy buenos. La verdad que es una necesidad en el tiempo que tenemos hoy de conocer los verdaderos héroes que tiene nuestra patria, principalmente estos dos grandes mártires como son Yenta y Saccheri, porque son arquetipos y modelos de nuestra vida como cristianos, como argentinos, ¿no? Pero sobre todo como verdaderos peregrinos hacia la patria celestial, que es el verdadero fin, ¿no? de conocer a Dios y gozarlo de eternidad. Y creo que ellos dos marcan muy bien nuestro camino, nuestro modelo a seguir. Y es muy importante conocerlos porque es obligación también de nosotros, de nuestra patria, también como hijos de ella, de conocerlos y de imitarlos. Así que, muy agradecido también al CECIN, al Centro Cultural de Identidad Nacional, por estas conferencias y también invitarlos a todos a las próximas conferencias que se van a dar, que la verdad que son muy fructíferas y de mucho provecho, ¿no? para nuestra formación y nuestra cultura.